Hola, muy buenos días. Hoy vengo a hablar de uno de mis libros favoritos, que es este. No tengo la versión, eh, pues tengo la versión impresa y un poco pirata, pero bueno, sirve para el propósito que son los libros, que son leerlos, pues sirve, ¿no? Y por lo menos elimino una parte fetichista que hay en ellos. Bueno, este comentario, no sé, pero bueno. Vale, pues este libro creo que es importante porque Baxandal, que es un investigador, vamos, uno de los investigadores más famosos del siglo XX y más importantes sobre todo, Baxandal quiere responder a una pregunta. ¿Por qué un cierto tipo de escultura, que luego hablaremos de qué escultura es esta, tiene esas formas? Que es una pregunta que en principio todo historiador de arte tendría que hacerse y que es la pregunta básica de la historia del arte, que es ¿por qué esta obra tiene esta forma? Y intentar buscar cuál es la razón de estas formas, ¿no? Y claro, lo que hace Baxandal es comprar la mayor, ¿no? Me refiero, la historia del arte desde de finales del siglo XIX o incluso antes, bueno, antes, ¿no? Con Winkelmann y demás, también se había planteado esta pregunta, ¿no? Que ¿por qué tienen estas obras esta forma cómo reúno a todas estas obras? Pues se creó la historia de los estilos. Y claro, Baxandal acepta la mayor de una forma bastante conservadora, pero su, su aspecto revolucionario está precisamente en lo conservador que es y en los pequeños detalles que mete de rompedores, ¿no? Digamos, que iremos viendo poco a poco a lo largo del vídeo. Bien, pues Baxandal comienza este libro que se llama The Limewood, la portada, Limewood Sculptures of Renaissance Germany, que se traduce como los escultores de madera de tilo del Renacimiento alemán, que oyes este título y obviamente pues piensas que es una cosa como muy de nicho, que probablemente sea una cosa muy de nicho, por lo menos el tema, y no puede parecer muy interesante, ¿no? A priori, pero claro, tú pones a leerte el libro y ves por qué ha tenido tanta importancia y por qué la gente considera este libro como canónico en la historia del arte, ¿no? A pesar de que, como digo, se trate de un tema así residual. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con T.J. Clark, este escritor que escribió sobre Courbet, sobre el realismo de Courbet. Al principio, pues Courbet, si te interesa Courbet, pues puede estar bien, pero claro, los mecanismos que están en juego en el libro son realmente los que son importantes. Bueno, intentaré hacer un resumen o comentando algunas ideas que se hablan en los capítulos, o iré un poco desgranando de qué forma actúa Baxandal en los capítulos. Y comienza con una introducción, donde hace una especie también de introducción política o económica al momento que está analizando, que son los años entre 1475 y 1525, ¿no? Donde pasan diferentes reyes hasta llegar a Carlos V, ¿no? Como rey de Alemania. Y hay una cosa muy curiosa que yo lo había leído otras veces, pero ahora he sido más consciente de ello, probablemente por las cosas que estudio y demás, que es que Baxandal no tiene miedo a hablar de regiones artísticas, regiones culturales, incluso regiones de escultores, ¿no? Separa claramente los escultores del sur de Alemania, que son los que precisamente analiza, y los escultores del norte de Alemania, que los contrapone en muchas situaciones y les sirve como contrapunto a muchas de sus ideas. Entonces, claro, está realmente aquí en juego, operando ideas de geografía artística, ¿no? A fin de cuentas. Y esta geografía artística que él elige es la del sur de Alemania, ¿no? La de los escultores de madera de tiro del sur de Alemania del Renacimiento alemán, ¿no? Entonces, lo que a continuación hace, crea como una especie de lista o de canon de artistas que
que según él pertenecen, irá explicando por qué pertenecen a este grupo que analiza él, ¿no? A los escultores de los que se ocupan este libro. Y hace realmente un análisis muy, muy conservador, muy dentro de la historia del arte tradicional, ¿no? Una especie de catálogo con los artistas, las obras, algunos detalles estilísticos del asunto, pero tampoco nada fuera de lo habitual, más allá de la maestría de un muy buen historiador del arte, ¿no? Y claro, hay una cuestión que luego analizará, que es cuándo empiezan o cuándo puede ser el punto de inicio, por lo menos simbólico, si se quiere, de estos escultores de madera de tilo en Alemania, ¿no? Y hay un nombre muy importante que lo repite a lo largo del esto, que es Tilman Riemenschneider, que es un nombre muy, muy del gusto de mi amigo Iker, ¿verdad? Y claro, este escultor de retablos, eh, en 1490 no policromó su obra, que era una práctica habitual y que vaya, que es una práctica habitual. No policromó su obra. Y esto tiene unas consecuencias para el grupo que analiza Baxandal, que van más allá de lo anecdótico, o de lo canónico dentro de la historia de arte, ¿no? Tiene cuestiones formales, cuestiones sociales, cuestiones que van más allá, ¿verdad? Y que irá viendo Baxandal a lo largo del libro. Y claro, hay una cuestión, madera de tilo. ¿Qué es esa madera de tilo? ¿Por qué es importante esa madera de tilo? Y Baxandal hace un análisis del material mismo, que esto también es realmente rompedor dentro de la máxima formalidad y el conservadurismo de un historiador de arte serio, un historiador de arte que vaya, que ha estudiado a todos los clásicos y que entra dentro de todos los clásicos. Aunque a veces yo por lo menos tenía esa idea de un rompedor gratuito. No sé si se entiende esta idea, pero claramente cuando te pones a leerlo, pues ves que no va por ahí la cosa. Y claro, este material, la madera del tilo, hace un análisis biológico, hace un análisis muy, muy detallado y como todo lo que hace Baxandal entrando de lleno en la bibliografía del asunto. Esta madera de tilo es especial porque para labrar, para esculpirla, tiene unas características biológicas y materiales en sí que lo hacen idónea, ¿no? Y hay otro asunto más de fondo, aparte de este análisis biológico que hace que hacen aptas las obras, es un material casi mágico dentro de la tradición alemana, ¿no? Y es un material que muchos escritores lo pedían, que no era caro de conseguir, no estaba al alcance de la mano de todos, ¿verdad? Pero por eso mismo ya hace una pequeña historia interna del material de tilo, ¿verdad? Y como digo, mira, voy a mostrar. Esta es la obra, esta María Magdalena, es la primera obra que establece Baxandal como el inicio de este grupo, ¿verdad? Del que hemos dicho, Tilman Riemenschneider. Y hace frases realmente prodigiosas desde el punto de vista estilístico al escribir. Esta es una traducción mía, pero bueno, es lo que dice, vaya. Que dice, cuando estas obras se quedan sin policromar, quedan invalidadas durante un tiempo las capacidades perceptivas habituales, niegan efectivamente lo mundano y se convierten en imágenes religiosas de tipo singular, ¿no? Que esto ya es otra de las cualidades que tiene Baxandal, precisamente, que es la maestría a la hora de escribir, ¿no? Porque hay un problema al que responde Baxandal y que es una preocupación constante a lo largo de su vida y que creo que debería ser la de todo historiador del arte o crítico de arte o cualquier persona que se dedique a escribir sobre arte, que es cómo pongo en palabras lo que estoy viendo o cómo pongo en palabras lo que estoy leyendo o sea cual sea tu campo de especialización dentro del arte.
Y es una pregunta que le obsesiona a Baxandall y reflexiona sobre ello y bueno, tiene cosas ahí. Pero claro, ¿qué implica renunciar al color? No es, o sea, es algo gratuito, es algo anecdótico, como he dicho antes. Pues no, Baxandall demuestra que no. Porque no es solo que se quede sin policromar, es que las obras, los retablos de madera en Alemania o en España, da igual, eso, es una práctica bastante habitual. Antes de pintar no se pintaban directamente, se hacía una capa de yeso sobre la madera pura, ¿verdad? Entonces, al eliminar esta capa de yeso, lo que se hace es que se puedan crear detalles mucho más minuciosos en la madera y se creen texturas diferentes que con la capa de yeso solo se podían lograr mediante el añadido de policromía. Entonces, esto es un paso importante en toda esta cuestión. Y bueno, aquí tengo una descripción que no voy a leer, pero realmente prodigiosa sobre esta obra. Santa Bárbara de Tilman Riemann Schneider también, que ya deja ver por qué, bueno, que no lo he dicho, claro, por qué este grupo de escultores alemanes los empieza a llamar florido, ¿no? El grupo florido, el estilo florido que tiene, que no es un concepto de la historia del arte tradicional, que es un concepto que ha traído Baxandall y que al final del libro intentaremos ver por qué, ¿no? ¿Por qué ese florido? Y bueno, voy a leer solo una cosa que creo que para luego puede venir. Leo la descripción que hace Baxandall de esta Santa Bárbara. Podéis buscarla en internet si tenéis verdadero interés. La Santa Bárbara de Tilman Riemann Schneider tiene un drapeado de una suavidad generalmente consistente, fuera del cual la carne de la cara y el cuello y las manos resplandece con algo más de reflectividad. Todo ello se ve compensado en el tercio superior de la figura por acentos locales de madera más trabajada y menos lisa. Y sigue. Pero ya adelanto que estos acentos locales son los que efectivamente hacen que Baxandall saque este recurso de la palabra estilo florido, ¿no? Que por otra parte tampoco es caer en... eso es una de las cosas revolucionarias que tiene, ¿no? Como veremos. Y bueno, el próximo capítulo se llama Functions, funciones, que habla sobre las funciones que tenían estas imágenes. Y tal vez podemos entrar en la cuestión, pero tampoco quiero alargarme demasiado. El gran logro de Baxandall en esta parte es que analiza la teoría de la imagen, pero analiza la teoría de la imagen religiosa con fuentes alemanas de la época. No se sirve de tratados de... No, Santo Tomás decía... No, dime en qué edición y en qué lugar y dónde estaba ese libro donde Santo Tomás decía que lo podían leer hombre, supongo que el pueblo no, pero pues no sé, la gente que estuviese interesada, ¿no?, en estos asuntos. En Alemania, en ese momento. Y claro, también habla de otra categoría, otra institución que surge, que entran dentro de todas estas esculturas, que es los retablos con alas, ¿no? Que es un tipo muy común en el norte de Alemania y algunos llegaban a España, pero sobre todo en Italia no es nada común. Bien. No voy a intentar ir un poco más rápido porque quería hacerlo corto, pero no creo que no. Sí, bueno, también habla de una cuestión que creo que es importante, que es la cuestión de qué papel tenían estos retablos políticamente hablando, ¿no? Y en una época convulsa como es la prerreforma alemana, pues y las ciudades, la competencia entre las ciudades era grande, ¿verdad? Y entonces estos retablos, aparte de muchas, como por ejemplo las campanas o las iglesias o más cosas, surgían como una forma de identificación de esa ciudad, de ese pueblo, de lo que fuere, una autoidentificación, ¿no? En contraste con los otros, en el campanilismo que se dice, ¿verdad? Pues por ahí va la cosa. El próximo capítulo, que yo cuando la primera vez que leí este libro me lo salté porque me parecía realmente aburrido, pero ahora he visto realmente por qué es uno de los más importantes, o por lo menos a mí en este momento de mis estudios y demás
es una de las cosas que más me interesa, que se llama market, ¿no? El mercado. Y claro, comienza negando las dos visiones contrarrestadas que existen sobre el asunto del mercado, la economía y el arte, ¿no? Hay una visión, digamos, economicista y otra cero economicista, ¿no? Una tradicionalmente alimentada por el romanticismo ha defendido como el artista fuera de cualquier influjo o cualquier circunstancia que tenga que ver con el mercado y con la economía. Y otra al revés, ha defendido todo lo contrario, que es un ente puramente económico o un engranaje más del sistema de mercado, el arte, ¿no? O los artistas. Y claro, Baxandal niega estas dos, ¿no? Y dice, leo textualmente, bueno, mi traducción. El artista no tiene por qué convertirse nunca en una criatura de mercado. Puede elegir cuál de las instrucciones va a aceptar y responder a algunas de sus necesidades, ignorar otras y a veces dar la vuelta a otras de forma directa. Y este también es otro de los puntos fundamentales de Baxandal, y es que posteriormente, pues Fernando Marías o Felipe Pereda, en el caso español, pues lo han aprendido bien, ¿no? Que es que el artista era una persona con capacidad, o los agentes, así que está de moda ahora, eran personas con capacidad de negar una especie de determinismo economicista o religioso que pudiese haber. Podían elegir entre diferentes opciones, podían elegir según sus ideas, su ideología, podían elegir entre diferentes, pues como digo, opciones artísticas, ¿no? Que existía. Y esta es plenamente consciente Baxandal esto y lo recalca muchas veces. Y una cosa que a mí personalmente me ha interesado mucho, que creo que es una frase bastante fundamental, viniendo de alguien como Baxandal, que dice, leo textualmente, en cuanto a la geografía de la escultura, se trata ante todo de que la escultura de una ciudad seguía probablemente la dirección de su comercio en general. Entonces, claro, las esculturas no están, sus formas no están completamente condicionadas por la economía. Sin embargo, su movimiento, sus relaciones, los diferentes juegos que pueden establecerse dentro de un amplio panorama de la geografía artística, pues sí que tienen que ver con los flujos económicos, los flujos comerciales que se creaban entre las ciudades, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo saca el caso de un tal Jacob Russ en Ravensburg y lo analiza, ¿no? Y claro, aquí hay otra cosa muy interesante para hablar de cómo se interrelaciona el estilo y el mercado. Porque muchas veces, sobre todo a partir del siglo XV y siglo XVI, el estilo personal, que luego veremos que es una idea que se critica, pero por el momento nos vale, el estilo personal, la idiosincrasia de un artista, es lo que comercialmente lo hace destacar delante de otros, ¿no? Y lo hace ser un producto único. Pero claro, esto se analiza siempre se ha analizado siempre tradicionalmente desde el panorama desde la visión de los estilos artísticos. Y claro, aquí hay un juego entre el comercio distintivo y tal, que tiene que ver directamente con el estilo, ¿no? Con la idiosincrasia personal. Claro, como escultura, como productos no homogenizados, ¿no? El próximo capítulo se llama Identities, Identidades, y habla precisamente de esta identidad, del estilo personal, ¿no? de cómo surgía este estilo personal, y lo compara con una cosa muy interesante, que ya empiezan a salir referentes de la época, que luego ya un poco más adelante insistirá sobre ellos, que es los Master Song, ¿no? Que creo que se puede traducir como maestros cantores de la época, que eran unos poetas líricos más cercano a lo artesanal que a lo artístico entendido en un sentido italiano, en un sentido romántico, pero que crean cierta literatura de la que se sirve Baxandal precisamente para sacar este término de florido, ¿no? Y ya adelanto también de dónde empiezan a salir las ideas de lo florido. Y luego habla de otro tema interesante que para el caso español es exactamente igual,
que es el tema entre lo Welsh y lo Dutch, lo antiguo, Welsh, y lo alemán. ¿Qué se entendía por antiguo, por romano, por italiano, y qué se entendía por alemán? Y claro, dice que lo antiguo no se entendía tanto Rafael, Miguel Ángel, etcétera. Se entendían, por ejemplo, las estampas de Manteña, ¿no? Eso era lo antiguo para ellos. Miguel Ángel, pues tal vez no les decía nada. Y también se pregunta qué es lo Welsh, perdón, qué es lo Dutch, qué es lo alemán, ¿no? Y aquí, pues, especula, porque no se puede hacer otra cosa que especular. Y habla de un artista, maestro HL, que utiliza unas formas muy redondas, muy similares pues, digamos, a formas carolingias, con un drapeado muy, muy lineal, simétrico, que antinaturalista, si se quiere, aunque con todos los problemas que trae esta palabra, que Baxandall cree ver ahí, pues, lo alemán del arte alemán, ¿no? Que esta idea de lo alemán, buscar otra vez, es también realmente criticada por Thomas da Costa Kaufmann, ¿no? Que un par de veces, por lo menos, pues critica este libro. El próximo capítulo creo que es el más importante de todos, o por lo menos el que más relevancia ha tenido en cuanto a teoría de la historia del arte, que se llama Period A, o sea, el ojo del periodo. Y este ojo del periodo consiste en buscar categorías que sirvan para hablar de obras de arte de la época sin caer en excesivos anacronismos, o por lo menos diluyendo un poco, aguando un poco la idea de anacronismo, ¿verdad? Y claro, hay estos conceptos como idiosincrasia y estilo, que los acabo de utilizar, o ya conceptos italianos como puede ser composición, diseño, colorido, que son categorías de la época, pero no son categorías para hablar de un arte de una geografía distinta. Tal vez para hablar de Rafael o de Miguel Ángel y de Tiziano sí que nos valga la cuestión de la composición y el colorido. Tal vez sí, porque son categorías del momento y de la época, pero para hablar para diferentes geografías, como es esta alemana, pues no nos sirven. ¿Pueden ser sugestivas? Sí, efectivamente pueden ser sugestivas. ¿Se pueden eliminar completamente de nuestra tradición? No, sería un error, porque son tan propias como impropias de nuestros estudios, ¿no? Entonces aquí propone una cuestión muy, muy, muy significativa, que es la cuestión como dice, que a menudo resulta útil y agradable acudir a obras de arte exóticas, ¿no? Para buscar estas categorías. Y dice una frase a mí me gusta mucho, que dice: estas excursiones a sensibilidades ajenas son uno de los principales placeres del arte. Excursiones a sensibilidades ajenas. Me parece un buen resumen. Y claro, ¿dónde buscar estas categorías de la época? Pues bueno, se sugiere los contratos, pueden ser un lugar, pero bueno, se descarta enseguida, porque los contratos no genera un lenguaje adecuado para poder ver por qué las obras de arte tienen estas formas. Y claro, ¿a dónde acudir? Pues aquí trae otra fuente. Si ya hemos acudido a una fuente de la época antes, que era la fuente de los master songs, ¿no? Los maestros cantores, pues acude a otra fuente, que son los modist, que se puede traducir como modistas, no sé, de modo de escribir, que eran una especie de academias ajenas a la educación educación pública no, a la educación normal. Había otras academias que eran de modistas, que ayudaban a los comerciantes de esa época, o que enseñaban a los comerciantes de esa época ciertas herramientas para poder echar a la mar y hacer dinero. Y entre esas cosas, que lo que destacaban era el virtuosismo en la caligrafía. Entonces se sirve de un concepto que usan tanto los modistas como usan los master song, que es el concepto de fioritur, que lo ha traducido como florido. Y es esta cuestión de acentos locales, acentos locales de florecimiento, ¿no? En contraste con otros. Pero claro, dice que tampoco tenemos que ser ingenuos y considerar que estas categorías, una de caligrafía y otra de poesía, si se quiere, que se pueden trasladar directamente a la escultura. Pero desde luego son
sugestivos en el sentido de que son de alguna forma provocativos, vaya, pero de otra forma más correctos que composición o colorido. Y bueno, esto es un poco lo que quería decir sobre Baxandall. Espero no hacerle la Pascua al libro y que se tenga que leer, o aún si no se ha leído, pero creo que precisamente lo rompedor de este libro y por lo que ha pasado a la historia del arte y por lo que mucha gente lo considera canónico, pero a la vez problemático, es porque es revolucionario en su ortodoxia, ¿no? Conoce mejor que nada la historia del arte y conoce mejor que nadie cuáles son las categorías que están en juego a lo largo de la historiografía, y propone cosas rompedoras que, acertadas o no, desde luego ayudan a pensar las formas artísticas o los objetos artísticos desde otras categorías o otras formas de ver. Muchas gracias.